Hola. Muy buenos días a todos. Una, dos. ¿Qué es eso? ¿Qué pierde? Yo creo que es... Huele a gasolina. Lituania ha sido una grata experiencia. No esperábamos que este pequeño país nos fuese a sorprender como lo ha hecho. Nos vamos con la sensación de haber aprendido varias lecciones y con más experiencia en caminos de tierra. Aunque, como podréis ver hoy, no nos va a servir de mucho. Ha llegado el momento de dejar Lituania atrás y cruzar Letonia hasta llegar a un pequeño apartamento a las afueras de Riga. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Este pequeño apartamento a las afueras de Riga por 16 euros. Estamos pasando aquí 3 noches, trabajando un poco porque tenemos bastantes vídeos atrasados para editar. No aguantábamos más tiempo trabajando, llevamos 3 días encerrados haciendo un montón de cosas en el ordenador y nos hemos venido a Riga, que pues como mañana vamos a dejar el apartamento no queríamos perder la oportunidad de visitar la ciudad ya que estamos a solo 30 minutos. Sí, además parece que la ciudad tiene buena pinta. Vimos en Google Maps que hay alguna plaza muy bonita y eso, no queríamos perder la oportunidad y además que también necesitamos que nos dé un poquillo el aire. Hay que irás. A orillas del río Daugava, Riga es una ciudad que sorprende. Por el camino te das cuenta de que tiene una buena mezcla de historia y modernidad. Alrededor de la catedral se sitúa el centro histórico repleto de actividades, bares y restaurantes. No es apto para nuestro bolsillo, pero esto no nos impide dar un agradable paseo y disfrutar del buen ambiente que tiene la capital letona. Algunos os acordaréis de los dibujos animados que había se llamaban los trotamúsicos. ¿Cómo se llamaban, Los no? músicos de Bremen. Tonto, Lupo, Burlón y Coqui, si no recuerdo mal. ¿Y qué se hace aquí en esta escultura? Pues la gente salta y toca a ver a cuál le llega. ¿Y tú a cuál le llegas? A Tonto. A ver, venga, da un saltito ahí. Ay, Lupo. ay, un saltito, al que le llegas al siguiente. Ay, no le llego. Dale. Que no, hombre. Durante esta visita y tras sopesarlo un poco, tomamos la decisión de que mañana continuaremos hacia Estonia, dejando la parada nocturna al libre albedrío. Sin tener muy claro si cruzaremos la frontera o no, se convertirá en un día bastante extraño. Hola. Muy buenos días a todos. Se acabaron estos 3 noches y 4 días de trabajo a lo loco. A lo loco, a lo loco. Pero, ole. Pero bueno, sacamos tiempo e incluso nos permitimos hacer una visita a Riga, que la teníamos aquí. Breve, pero intensa. Bastante a Riga capital, Riga ciudad, y estuvo chula. ¿Y qué opináis de estos bloques soviéticos en los que dormimos? Está todo cochambroso por fuera, pero la verdad que son súper calentitos. Mira que guarda el calor. Y no grabamos el interior. El interior. Os voy a enseñar el portal. A ver, que Laos quiere enseñar el portal. Mirad qué guay. Sobre todo el coso el tubo ese de la basura raro, que yo eso no sé para qué es. Sí, ese de ahí. Bueno, nos vamos ya. Tararatata. Pues hoy vamos a ir hacia el norte. Vamos a buscar un sitio donde dormir, donde acampar. Coti vio uno que no tiene mala pinta. Está al lado de la playa, a ver si tenemos un poquito de suerte. Y si no, pues habrá que buscar plan B. Ya veremos qué hacemos de nuestra vida hoy. Por lo pronto tenemos agua, cacahuetes, manzanas, galletas. Ah, y el tupper que dejé preparado de Ah, comida es de ayer. verdad. Hoy tenemos comida. Hoy tenemos comida. Hoy vamos bien preparados. Monta que nos vamos. Hoy será el inicio de uno de esos días inquietantes, en los que la sensación de estar perdido va a crecer con cada minuto, y cada paso que damos traerá más preguntas que respuestas.
¿Estamos listos? Estamos ready. Estamos Pues nos vamos. listos. Bien listos. No te caigas al hoyo, No. Estamos listos. Muy bien listos. ¿Veis esa nube que hay delante? Pues es la culpable de que todo esto esté mojado. Vamos justo detrás de ella y parece ser que no va muy rápido, así que podríamos alcanzarla. Y como no le hemos dedicado demasiado tiempo a Letonia, pues queremos ser un poco buenos y aprovechar que nos están dando estos mensajes y vamos a desviarnos por aquí a la izquierda, vamos a ir a unos pueblecitos que hay aquí pegados a la costa, vamos a explorarlos un poquito y Laura quiere ir a ver una cosa que se llama White Dune, la duna blanca, a ver qué hay por ahí. Paró de llover y la gente empieza a salir de las cuevas. Madre mía, está brotando gente ahora por todas partes. Hombre, es que debió de caer una buena, porque está todo muy mojado. Sí, está bien mojadito. Y con el sol, que el sol está fuerte, se está evaporando bastante rápido. Pues al fin salimos de la carretera grande. La verdad, a ver, era una carretera cómoda, rápida, sin mucho tráfico, pero muy aburrida. Y aquí por lo menos ves cosas. Vas más despacio, haces más paradas, pero ves cosas, ves gente, ves vida, ves casitas. Es más entretenida, sobre todo para mí, que voy aquí atrás, que muchas veces voy bastante aburrida. Necesitas ver por los laterales. Sí, necesito ver algo por los laterales, entretenerme. Si no, cojo y ya sabéis que cierro los ojos y duermo un ratito. Caminando, caminando. Mirad qué hay por ahí. ¡Oh! Caminando, caminando. Preparando, que chicos, se quita la cazadora. Piu, piu. Y aquí estamos, la White Dune, que de Dune no tiene mucho ya, pero es muy bonito. Ya estamos saliéndonos de los caminos de los pueblos estos y como no quiero volver a la carretera grande, estamos improvisando y tirando por carreteritas que casi no salen en el mapa. Hay serio riesgo de off-road, pero puede ser que con algo de barro porque está todo encharcado. Y además parece que hasta de momento estamos esquivando bien en la lluvia. Nos está saliendo bien la jugadita. De momento hoy vamos ganando. La de tu casco. Por primera vez tenemos problemas con las cámaras y no lo entendemos. ¿Lo doy yo? Apágala. Voy a apagar todas y ahora conecto todas. Empiezan a pasar cosas extrañas. El día iba a dar muchas vueltas y nada saldría como lo planeado. Uy. Y al final sí, nos lo líamos. En este camino tenía pinta de que iba a haber algo de off-road. El Google Maps nos está diciendo en todo momento que evitemos venir por aquí. Pero vamos a investigar un poquito, a ver qué encontramos por esta zona, a ver si no encontramos una caída o lodo, porque el lodo sí que sería algo nuevo para nosotros, especialmente para mí. Sobre todo cargados, como vamos. Parece que está todo bien compactadito. Sí, está fácil. Nada que ver con las carreteras lituanas por las que pasamos hace unos días. Madre mía, eso sí que era muchísimo más difícil. Esto nada, esto va solo. Pasa que ahora te retiene mucho, ¿no? No pusiste el modo off-road. Sí, voy a ponerlo. Pim pam, pim pam, pim pam. Ya está. Listo. Primera y arrancamos. Bueno, si encontramos un buen sitio podemos parar a comer. Por ahí pone prohibido, pero mira, ahí hay un acceso a la playa y un banquito. Sí, lo voy por aquí. Y aquí pone cortado. Pues igual por eso Google Maps dice que ya no podemos continuar. Pues espera. Chun, chun, Me chun, encanta cómo el agua aporta tensión a los giros cerrados. chun, 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 chun. Ay, qué justo Que se me ahí. meten piedras en la rueda. Estos giros con tanto peso todavía son una tarea pendiente. Ay, ay. Si mola, nos queda. Sí, hay un banquito. Nos quedamos a comer aquí. Al final decidimos parar aquí porque este banquito, aunque esté al sol, se ve muy cómodo. Vamos a comer aquí. Mirar con qué vistas y qué tranquilidad se respira en esta zona. Ya comimos muy bien y la verdad es que el sitio este nos gusta mucho y pensamos en igual pasar la noche aquí, hacer acampada, porque aquí en Letonia no,
porque aquí en Letonia, es Letonia. Letonia, Estonia, Lituania. Vale. Está permitida la acampada libre, pero siempre bajo unas normas, y una de ellas es no acampar cerca de casas. Y es que aquí hay las casas están muy cerca de esta zona de pinos, y además no podemos traer la moto hasta aquí. Así que estuvimos viendo el Google Maps y encontramos un sitio justo pasando ya la frontera, ya en Estonia, un sitio que también es para acampar libre. Y bueno, vamos a ir hasta allí y para ver si es el sitio adecuado y podemos pasar la noche allí. Estuvimos inspeccionando y justo vimos que en ese tronco de ahí hay un cartel que pone prohibido acampada. Así que ya descartamos la acampada por completo en esta zona. Y si no, me estoy quedando sin pilas. Sí. Pero hombre, espabila. ¡Vamos! Venga. Lau, súbete, vamos allá. La incertidumbre flotaba en el aire y cada decisión, por pequeña que fuera, parecía abrir la puerta a un destino incierto. Sin saber qué encontraríamos al final, solo quedaba avanzar con la sensación de que lo inesperado estaba más cerca de lo que parecía. Se queda mirando la señora. ¿Ya? No sé por qué. Vamos por aquí, no vamos a meternos en problemas. Que se quedó mirando como diciendo ¿dónde van? Rajada máxima. No había camino seguro, no te preocupes. La señora se quedó mirando en plan de ¿A dónde van estos? ¿A dónde van estos? Y aquí como se ve toda gente así bastante ricachona y pija, igual se asustan un poco. ¡Españoles! ¡Oh, españoles! Hispania. Pues nada, tiraremos ruta hacia el norte, bordeando la costa, que la verdad es que esta zona sí que es muy bonita. A ver si desde la carretera podemos ver un poquito más el mar y a ver dónde acabamos hoy, el día. Es una incógnita. Ahora mismo es una buena incógnita, pero nos gusta. Estamos intentando por todos los medios encontrar un sitio para pasar la noche en Letonia, pero nos estamos acercando a la frontera y cada vez nos quedan menos opciones. La alternativa será cruzar a Estonia y buscar algo por allí. Es posible y muy posible que hoy sea otro día especial porque igual hoy cruzamos frontera. No lo tenemos muy claro todavía, pero lo más probable es que crucemos frontera. Hasta donde el destino nos lleve y más allá. Más allá. Al final sí que encontramos un caminito que nos metimos. Parece que sí que va a haber una carreterita, o más bien este camino, que va a continuar así pues por toda la costa y vamos a poder ir pegaditos al mar. A ver si podemos ver algo bonito. Por la razón que sea, el día de hoy estaba destinado a truncar todos nuestros planes. Amigos, damos media vuelta bajo amenaza de 350 euros por continuar por ahí. Como no nos sobra el dinero y últimamente vamos bastante justos, pues no vamos a inventar. Vamos a, muy a nuestro pesar, tener que dar media vuelta, Deshacer el camino andado regresar por donde vinimos. y volver a la carretera grande. Aunque dar la vuelta no nos supone ningún problema, empezamos a darnos cuenta de que el día nos está enviando señales un tanto extrañas. Pues nada, bye bye. Ya decía yo que nos miraba la gente con cara un poco extrañada, en plan, ¿a dónde van estos? ¿Dónde van estos listos? Últimamente muchos nos miran así. Sí, más aquí que en otros sitios. Igual es eso, porque estamos moviéndonos en zonas en las que normalmente no se hace esto. Yo qué sé. Vete tú a saber. Pero este camping la verdad que no me gusta nada. Lo había visto, valen 15 euros, que no es mucho, está muy bien. Lo único que vale 15 euros es el sitio, porque tiene, sí, las mesitas, mucha sombra y demás. Es muy grande. Sí, pero las mesitas las pagas aparte, ¿eh? Ah, ¿las pagas aparte? Sí. Ostras, porque luego los baños y eso son muy sencillitos. No, a mí estos campings tan industriales no me gustan. Me gusta pues campings pequeñitos, como fuimos haciendo hasta ahora, donde conoces a los dueños, charlas y te sientes un poco como en casa. Esto al final, pues... Sí, es más no. impersonal. Sí, Al final son campings muy grandes, mucha gente y ya está. sí. Pues nada, regresamos. Lo bueno de ir haciendo estos caminos es que cada vez y poco a poco pues me voy sintiendo más cómodo. Sí que no tiene nada que ver con los caminos que estuvimos haciendo en Lituania, porque los montículos de grava acumulada que había era una locura. Cada vez que te metías en uno de esos, la moto empezaba a bailar para todos lados, pero
Sí, poco a poco empiezo a ver un poquillo más las cosas, las reacciones, cómo se mueve la moto. A veces pues se mueve la rueda de adelante, algunas veces un poquito la de atrás, cuando sobre todo coges grava suelta. Por velocidad no, porque vamos muy despacito. Pero me voy acostumbrando, cada vez me va gustando más, le voy perdiendo un poco de miedo a meterme en ciertos caminos y pues sobre todo contento de ver que lo estoy haciendo con todo este peso que llevamos. Porque supongo que a la que algún día pues me toque hacerlo un poco más ligero, pues me va a ser bastante más fácil. Sí, además ayer ya comentabas cuando fuimos a Riga, ya que fuimos con la moto ya descargada, ya comentabas que la moto la movías pero como si nada, o sea, que no notabas ningún peso y eso que iba yo encima. Sí. Era mucho más ágil, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, claro. Y eso que era por carretera. Sí, pero la moto mola. Esta moto, ya ver, yo no sé cómo serán otras motos porque nunca tuve otras, pero cada vez le voy cogiendo más el gustillo a la moto, al manejo que tiene y todo eso, y me va gustando cada vez más, sobre todo en terrenos fuera de carretera. Pues a ver si eso, si cada vez te va gustando más, a ver si al final consigues llamarla por su nombre. ¿Qué nombre es, Lau? Aprovecha y cuéntale a todos nuestros amigos bajamunderos qué nombre es. Pues a mí me gusta llamarle la bandida. Es una palabra que para mí es muy graciosa. Siempre que vemos perros por ahí, de estos que son así malotillos, por la calle callejeros, siempre les llamamos bandidos. Y me gusta mucho. Pues la moto esta yo creo que es así un poco gamberra y me gusta llamarla bandida. Un poco gamberra. Un poco. No es muy gamberra. Un poco gamberra. Me gusta llamarla bandida. La bandida. ¿Os gusta? ¿Os gusta el nombre? A partir de hoy somos Lau, Coti y la bandida. Parece que hoy al final sigue siendo aún más probable y mucho más probable que crucemos frontera, finalmente. Lo siento por Letonia, no haberla explorado mucho más, pero nos sirvió para sacar trabajo adelante y seguimos hacia Estonia. Mira que intentamos parar por aquí, quedar una noche a dormir, pero es que no encontramos un sitio adecuado. Pues con esto ya nos estamos acercando a la frontera de Estonia. Ahora mismo y sin ningún motivo, mi cámara deja de funcionar. Estamos dejando atrás Letonia, que realmente, pues como os ha dicho Lau antes, no pudimos explorarla demasiado, pero nos está dando la sensación de que es un país un poco más caro que Lituania. La gasolina es bastante más cara y en general, salvo el apartamento, todo subió un poquito de precio. Ahora a ver qué curiosidades encontramos en Estonia para los próximos días. Creemos que va a ser un poco más de lo mismo. Trataremos de adaptarnos lo mejor posible, porque ya luego vamos a cruzar a... Espera. ¿A dónde creéis que vamos? Deja tu respuesta en los comentarios. Mi cámara se desconfiguró del todo. Lo de hoy no tiene ningún sentido. Nada nos está saliendo como lo planeado y las cámaras no están funcionando como deben. Bueno, espera. Sí, no lo encuentra. Hay que cruzar la frontera. Y así, de golpe, ahora solo funciona la cámara de Lau. Pero ves que ya no nos hace tanta ilusión cruzar fronteras. Por lo que a mí no se me escucha y parece que está hablando ya sola. No. Bueno, Lituania me gustó mucho. Y ya para acabar este sinsentido de día, la cámara de Lau se vuelve loca y se pone a grabar en timelapse. Es que no entendemos nada. Vamos a aprovechar la parada en la gasolinera a ver si conseguimos solucionarlo. A ver, voy a probar a encender y apagar para escuchar que... Apagarlo lateral. Pero es que... ¿Y si yo la encendí aquí? La enciendes y la apagas de grabar. Sí, pero... la paro de grabar, pero... Paras de grabar y se apaga. No, pero solo escuché un pip, no un pip, pip, pip. Dale un momento a apagar, porfa. Al final tuvimos mucha suerte porque, como os dije, la Ahí gasolina arriba pone 1,67. está a 1,67 y cuando abrimos la máquina y el surtidor y empezamos a echar, en el surtidor ponía 1,62. Y le dije yo a Coti, ostras Coti, pero aquí pone 1,62, no 1,67. Y al rato se actualizó y puso 1,67. Pero cuando sacamos el ticket, nosotros vimos los litros que echamos y lo que pagamos y nos lo cobraron a 1,62. ¡Qué suerte! Estuviste ahí hackeando. Yo creo que no se había actualizado el precio en la máquina. ¡Qué suerte! Estamos a, no sé, como mucho 3 kilómetros de la frontera con Estonia. Subo, Coti. En nada os haremos la fiesta de Frontera Nueva. La verdad es que estas fronteras tampoco nos hacen especialmente ilusión porque es que al final los países son tan pequeñitos, lo estamos cruzando tan seguido, que no es lo mismo que cruzar otras fronteras cuando pasas más tiempo en otro país. Pasamos por Letonia sin pena ni gloria.
Vaya casa, sí. Wow. Ué, es enorme. Para hacer una peli de miedo. Estamos a 1 kilómetro de cruzar la frontera. Estamos a 1 kilómetro de entrar en Estonia. ¿Un faro ahí? Un zorro, vi un zorro. Un faro. Ah, un faro. Te entendí, un zorro. 200, 100 metros. En la frontera. Aquí estamos en Letonia. Ahí está. Y ahora nos vamos a... Cuidado, no caigas por las zanjas. Estonia. Estonia. Estonia, el último de los 3 países bálticos. A pesar de su conexión terrestre con Letonia, su cultura e idioma están más ligados a Finlandia, situado al otro lado del mar Báltico. Y ahí arriba está el antiguo puesto fronterizo de control. Lo que me gusta de Estonia es la bandera. Sí, la bandera de Estonia mola mucho. Venga, pues vamos a cruzar la frontera. ¡Otra frontera! Ikla, entramos en Ikla. Culturalmente, muchos estonios se identifican más con países nórdicos como Finlandia y Suecia. Cómo me molan las casas de madera. Me flipa porque digo, joa, es que aquí en invierno hace mucho frío, hace nieve y hace mucho frío y están en casitas de madera. Y claro, las casitas de madera es como se hacían antes. Tienen que ser muy calentitas, tienen que estar muy bien aisladas. En los últimos años, Estonia ha buscado reforzar esa identidad nórdica, diferenciándose en algunos aspectos de Letonia y Lituania. Mira las cigüeñas estonianas. Pues nada, vamos a ver si Estonia nos acoge mejor y encontramos un buen sitio para pasar la noche, porque al final el sol está bajando, aunque haya muchas horas de luz y pocas horas de noche. Ya son las 5:30 de la tarde y nos gustaría pues acampar no mucho más tarde. Oh, vaya caso ploncio, chaval. Mucho contraste entre casas modernas así guapísimas y luego las casitas de madera antiguas. Me gustan ambas. Y para rematar el día más extraño del viaje, pierdo el control de la moto. Viene un coche ahí. Sí, espera. Ayúdame. Sí, voy, dame un segundo. ¿Por dónde vas a coger? Por aquí. Yo diré el límite. Vale. 1, 2. ¿Me la aguantas en vertical? Sí, Ahí está. está. No sé qué cayó líquido aquí, gasolina. ¿Pusiste la pata? Está perdiendo gasolina. ¿Qué es eso? ¿Qué pierde? Hay que oler. Voy a coger un papel. Sin oler. No me huele a gasolina. Ah, puede ser que tenga agua. Puede ser agua acumulada, ¿eh? Yo creo que es... Huele a gasolina. Sí. Pues cuando se vuelca el depósito, pierde. A ver, estaba lleno, ¿no? No, eso viene del de atrás, yo creo. Oler huele... Sí que olía a gasolina, ¿eh? A ver si pierde más. Pero yo creo que sí que es gasolina. Oye, la levantamos como unos campeones, ¿eh? Sí, no me costó levantarla. El tema es que hay que saber por qué perdió esto. Yo creo que es gasolina. Igual si el tanque está muy lleno. Huele fuerte. ¿O ¿hay algún otro líquido que huele así? No, eso es gasolina. Ah, sí, no, lo de con el chispómetro, sí. No. No, reaccioné tarde. Escuché, y estaba mirando por otro lado cuando veo qué pasa. Ya fue Lo inevitable. bueno es que con las maletas la GoPro no tocó. Bueno, que vinimos aquí para ver si podíamos hacer noche, inspeccionar y al dar la vuelta yo bajé de la moto porque era un sitio así un poco complicado y al final pues parece que era algo más complicado. La moto cayó parada. Sí, yo creo Con que me Coti. metí en una piedra o en algo. Mira, aquí la rueda hizo... Esto fue de la rueda de adelante, ¿no? Sí, pero eso fue al levantarla. No sé, yo me hice daño aquí en la mano. Yo no sé por qué se me fue, la verdad. Y- Me que hice veces esto. Y es que al estar abajo empezó a perder líquido. Huele a gasolina. Bueno, da igual, ya se evaporó. O sea, la gasolina se evapora. Sí, pero claro, el tema es que no hay una fuga. No, ya está, si ya la arranqué. Si te iba a prender ya...
Dale, venga, vámonos. Me hice daño al intentar agarrar la moto antes de Sí. que cayera. ¿Con qué? Con la mano intenté agarrar y... ¿Te lo torciste? Sí, no me hice nada, pero me quedó así... Dolorida. Sí, metí la mano donde no debía. Bueno, primera caída en Estonia. Esperemos que no haya más. Pobre bandida, anda bandideando por ahí. Entrada triunfal en Estonia. En Estonia, sí. Vamos a continuar a buscar. Ay, ahora cuidado, ¿eh? ¿Libre Uy, derecha? ¿ese ruido qué fue? Sí, de derecha sí. ¿Ese cruz qué fue? El pedal del freno. Ahora atento a cualquier cosa que vaya mal o raro. No, si la moto no se hizo nada. Pasa que puede perder. Si está muy a tope, rebosa. El tanque está recién lleno. Sí, por eso. Hostia, qué rollo da esto, sí. Qué rabia me da no haberte ayudado en el momento, porque lo tuviste así en el aire unas décimas de Sí, segundo. pero ya no me daba la fuerza para más. Ya, es que yo ahí pues, sí podía haberte ayudado, tío. A ver, no pasa nada. No... Ya, la próxima estaré más atenta. Bueno. Vaya Estonia, vaya Estonia. Ni el día ni la entrada en Estonia fue como nos lo habíamos imaginado. Hay veces que las cosas simplemente salen diferente. Por suerte, el destino nos tenía preparado un buen final. Al final, el día acabó muy bien. Encontramos este camping de 12 euritos. Genial. Está perfecto. Tenemos mesas, sillas. Aquí un sitio por si llueve y estar cubiertos con mesa y sitio. Tenemos a la bandida al lado. Tenemos aquí a la señora bandida. La playa ahí a 100 metros. ¿Qué más podemos pedir? Un poco de trigo sarraceno y una cosa ucraniana que compramos. Un bote mezclado con no sé qué es, pero está rico. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.